Gracias, señor presidente. No acabo de acostumbrarme a estas últimas coincidencias reincidentes entre Podemos y la derecha asturiana, que son continuas. Pero bueno, voy a la iniciativa. Quiero comenzar recordando a la Cámara una serie de datos que considero que son importantes a la hora de hablar de transporte escolar. Cerca del 21% del alumnado asturiano, es decir, en torno a 14.000 alumnos, de educación infantil, primaria y ESO de los centros públicos, reciben el servicio de transporte escolar gratuito, como ustedes saben, que está asociado en gran parte de los casos automáticamente al derecho de comedor escolar gratuito. Este servicio público tiene un coste medio por curso de 22 millones de euros anuales y la inversión media directa por alumno y año es de 1.572 euros. Asturias, como saben, es la segunda comunidad que más gasta en este servicio por detrás de Cantabria, según los datos del Ministerio de Educación. En cuanto al punto primero, la resolución de 7 de junio de 2017, por la que se regula la prestación del servicio de transporte escolar, se aprobó precisamente atendiendo a las peticiones de flexibilizar la normativa reguladora del transporte en cuestión con la distancia, de manera que, según establece su artículo 5, cuando existan razones de especial dificultad en el desplazamiento derivadas de la ubicación del centro, considerada la oferta educativa existente en la zona o de la especial situación del domicilio de algunos alumnos o alumnas, se podrá hacer uso del transporte escolar, aun no cumpliendo los requisitos básicos, incluidos el de la distancia. De manera, señorías, que en este presente curso se han autorizado cerca de 200 casos, muchos de ellos relacionados precisamente con una distancia menor de 1.500 metros, que es además la distancia, como ustedes saben, porque ya se lo dijimos en numerosas ocasiones, más pequeña de todas para que se fije el transporte escolar de las comunidades. Les recuerdo: País Vasco, Galicia y Cantabria, 2 kilómetros; Baleares y Murcia, 3 kilómetros; Valencia, 6 kilómetros; Castilla-La Mancha, 5 kilómetros. Respecto al tema del acceso peatonal, coincidimos con lo explicado por el portavoz de Ciudadanos. Es decir, con esta medida de flexibilización ya se tiene en cuenta, señorías, la menor distancia cuando procede y, en su caso, la existencia de adecuadas medidas de seguridad, como plantea la proposición no de ley. En conclusión, ya se atienden las circunstancias particulares con la nueva resolución del 17. Por tanto, señorías, yo no entiendo ese panorama que ustedes aquí volcaron hoy, estas opiniones que ustedes, algunos de los grupos, volcaron hoy, porque, como les digo, con esta resolución se autorizaron cerca de 200 casos referidos al tema de la distancia. Es decir, pedir algo que ya se está haciendo no lo entendemos. Respecto al tema del límite de edad, coincidimos también con el portavoz de Ciudadanos, que sorprende que habrá algún caso, nosotros particularmente lo desconozco, pero sorprende que en estas enseñanzas no universitarias haya alumnos mayores de 21 años. Por tanto, nosotros creemos que la resolución en este sentido pues ya ampara el derecho al transporte escolar a este alumnado. Y miren, me va a permitir, señor presidente, antes de finalizar, que ponga en evidencia una tarde más ante esta comisión un ejemplo claro más de la demagogia del Partido Popular, que pide aquí lo que no hace donde gobierna. Y miren, les voy a poner un ejemplo claro de esta situación. Castilla-La Mancha, año 2012. Gobierna la señora Dolores de Cospedal. No es cualquiera, es la señora Dolores de Cospedal, gobierna en Castilla-La Mancha, y aprueba un decreto para el funcionamiento del servicio de transporte escolar, en el que se expone lo siguiente, señorías: que el transporte escolar en la comunidad ha supuesto un gasto excesivo, derivado en gran medida de la extensión del disfrute de la prestación a colectivos inicialmente no previstos en la Ley Orgánica, en la LOE, por resumirlo. No sé
a qué colectivos se les ocurre a ustedes que se refería el Partido Popular. Que la complicada situación por la que atravesamos obliga a renunciar a todo lo que no es estrictamente necesario, señorías. Que la multiplicidad de rutas y beneficiarios ha generado una diversidad de situaciones que es necesario regular nuevamente desde una doble vertiente. Por una parte, precisar los supuestos que deben ser financiados con cargo a los recursos públicos asignados a este fin y, de otra, establecer una regulación del servicio público de transporte escolar que objetivice los derechos y obligaciones de todos al respecto. Es decir, transporte escolar, decía el Partido Popular, allí donde gobernaba, transporte escolar, gasto excesivo, transporte escolar era, decían ellos, algo que había que renunciar a lo no estrictamente necesario y que había muchas rutas y beneficiarios, con lo cual pues había que reestructurarlo. ¿Saben qué pasa, señorías? Que si el Gobierno de Asturias hubiese tomado como ejemplo las políticas de la derecha del Partido Popular en Castilla-La Mancha, pues una tercera parte de los casos de transporte escolar, de los beneficiarios de transporte escolar aquí en Asturias, señorías, se quedarían sin tener derecho al acceso al transporte escolar. Con lo cual, miren, ya termino, señor presidente, déjeme, porque cuando leía la iniciativa pensaba y me vino a la mente una cita de San Mateo, ¿se acuerdan? Alguna vez la estudiábamos y la oímos, que es que decía San Mateo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Les viene como anillo al dedo, señorías del Partido Popular, porque hagan ustedes cuando gobiernan lo que exigen a los demás. Mientras tanto, nosotros este tipo de iniciativas carentes de rigor no las vamos a apoyar.